Muy bien, hermanos. Saludo a todos los hermanos que recién se han conectado. Saludamos a todos, los hermanos de México, hermanos ahí en Chetumal también, Mérida, los hermanos que estamos por aquí por Barcelona en esta tarde. Quisiera leer con vosotros algunos versículos en la carta a los Romanos en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Leeremos ahí desde el versículo 1 al 7, en primera instancia. Y dice la palabra de Dios: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si eres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador, para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, más aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. En este capítulo 13 hay dos sectores, dos secciones muy claras, muy definidas. Estos 10 versículos que leímos, que son referidas a las formas de gobierno que existen sobre la faz de la tierra desde siempre. Quiero destacar que acá el apóstol Pablo hace referencia a que debemos la sujeción a aquellos que nos gobiernan. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque las que son ordenadas por Dios son ordenadas. Y que el apóstol Pablo, inspirado de Dios, escribía esto nada menos que en los días del emperador Nerón. Es decir, que uno de los emperadores más crueles, si no el más cruel de toda la historia del Imperio Romano. Fue famoso por sus crímenes. Aún la historia, todos concuerdan que mató aún a su madre. Y muchas cosas más que no vale la pena ni mencionarlas ahora. Pero aún en esa situación, el Espíritu de Dios inspira a Pablo a escribir esta relación de el gobierno y los gobernados, los que gobiernan y los que somos gobernados. Establece la prioridad de autoridad dada por Dios en la ejecución de las sentencias de todos aquellos delitos que con mayor o menor gravedad tenían mayor o menor pena en función del tipo de delito. Y esto lo establece el Señor cuando se establece en la antigüedad la dispensación del gobierno humano. En el libro de Génesis, por ejemplo, quisiera leer con vosotros Génesis, el capítulo 9. Génesis 9. Para leer ahí el versículo 6.
Este es el comienzo del período de gobierno humano. Dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, que tenemos esta pauta, esta sentencia establecida por el mismo Señor cuando empieza el período del gobierno humano, donde los hombres empiezan a gobernar a los hombres, con todas sus cualidades, virtudes y tragedias a través de la historia. Y hay un cambio de dispensación porque cuando Caín mata a Abel, su hermano, Caín no es ajusticiado, ¿eh? De la forma como lo establece acá, porque esto es después del problema de Caín y Abel. Y aquí establece el Señor, donde Dios da la autoridad dada por Dios para aquellos que tienen que gobernar, para aquellos que tienen que tomar decisiones, para aquellos que tienen que legislar. Y tienen que legislar en función de los distintos tipos de delitos. Y tienen que legislar en función de los distintos momentos, formas y condiciones en las cuales el delito se comete. No el mismo delito siempre, no el mismo resultado del delito siempre se castiga igual. Pues está la muerte que un hombre le causa a otro, por lo que sería un homicidio culposo. Y está la muerte que un hombre le inflige a otro por la vía del asesinato. No es lo mismo. Los resultados es igual. Un hombre muere y alguien causa la muerte. Pero las condiciones son distintas. En uno hay premeditación, en el otro hay quizás falta de previsión, hay irresponsabilidad. ¿Hay penas para los dos? Sí, pero son proporcionales a las condiciones del delito, las formas del delito, cómo se generó el delito, qué antecedentes hay, y en base a eso están los jueces, que es los que tienen que dictar sentencia, y deberían hacerlo, obviamente, en función de la imparcialidad que deben de tener para juzgar justo juicio. Aquí en este capítulo 13 de la Carta a los Romanos dice, todo alma se someta a las potestades superiores y da todos aquellos detalles en los cuales se debe pagar todas aquellas cosas que dice, pagad a todos lo que debéis. Están los impuestos, está la responsabilidad, está la honra, está el temor reverencial, del respeto profundo, del reconocimiento de autoridad. Y luego dice, no debáis a nadie nada en el 8, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Es decir, no que cumple toda la ley, porque entonces el Señor Jesús murió en vano. Pero sí cumple toda la ley en relación al tratamiento de su prójimo. Ahí sí, en eso sí, el que ama a su prójimo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces ahí se comprende el hecho de que los mandamientos que ya estaban establecidos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, dice, en esta sentencia se comprende sumariamente, es decir, resumidamente en esta sentencia. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti. Frente a esta situación, que es vale para todos los tiempos, momentos y lugares, bajo las distintas formas de gobierno que el hombre tiene. Hay regímenes que son presidencialistas, otros son de monarquías parlamentarias, como aquí en España. Hay otros que tienen un régimen de primer ministro y otros tienen otras variedades que existen sobre la faz de la tierra. Pero más allá de todas esas cosas, la Escritura lo legisla y lo resume y lo menciona, como dice al principio, toda alma se someta a las potestades superiores.
porque no hay potestad sino de Dios. Y aquí involucra todas las formas de gobierno que existen, existieron y quizás puedan existir. Y todo lo resume en una palabra: potestades superiores. Y dice que las que son de Dios son ordenadas. No es de casualidad, porque en el mismo capítulo 13, que leímos estos 10 versículos, hay dos palabras que introducen ya ahora un aspecto, diríamos, personal, particular, íntimo, interno a la vida de la iglesia, porque está escribiendo a los hermanos en Roma. Y quisiera ver cómo se dirige el apóstol Pablo a aquellos hermanos en el capítulo 1. Romanos 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pero en el verso 7 está a quienes está dirigido la carta. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que esto está dirigida, esta carta, y obviamente el capítulo 13, está dirigida a todos, todos, toda la iglesia en Roma, amados de Dios y llamados santos. Y en este capítulo 13 que leímos, parte de él, en el 11 hay un cambio, no de concepto, pero sí de orientación en la parte personal, íntima de la vida de la iglesia, a todos los que están en Roma, y en este caso a nosotros también, porque ahora nos llega esta palabra a nosotros, al cabo de 20 siglos. A todos los que estáis en Roma, llamados santos, le dice en el verso 11, y esto, ¿no? Y luego de hablar de todos estos asuntos que refieren a la convivencia de la sociedad, porque bien lo hablábamos con Julia antes de este momento, la iglesia vivió momentos terribles en los días del imperio, terribles, pero terribles, terribles, terribles. Siglo I, siglo II, siglo III y hasta parte del siglo IV fueron 4 siglos terribles, pero aquí estamos en el siglo I y estamos en los días de Nerón, detalle importantísimo, ¿no? Donde creo que todos, ¿no? Todos, creyentes y no creyentes, tendrían algo contra Nerón y contra el imperio, con acierto o sin acierto, con acierto o equivocadamente, pero no estaba Roma vista con gran placidez y gran alegría. Y los tratamientos del imperio, sobremanera para el cristianismo, eran terribles. Y creo que obviamente, porque esto no está porque sí ahí, creo que el Señor, orientando un poquito a los hermanos, y especialmente a los que están en Roma. Las iglesias estaban distribuidas en el imperio, pero acá está el foco. Esto es Roma. Esto es la cabeza del imperio. Aquí lo tienen al César ahí, en la misma ciudad. Y tienen a los ejércitos romanos y a los jueces romanos y a los procónsules y a los gobernadores y a todos aquellos que formaban el séquito del emperador y que obviamente, como pasa en todos los días, y hoy también, cuando el emperador hablaba, me imagino que aplaudían todos. O no. Y a ver quién no aplaude. Y a ver quién no se sonreía cuando él se sonreía. ¿Sí? Y
y decían contra la iglesia cualquier barbaridad y actuaban de manera terrible. Cuando se produjo el incendio de Roma, la iglesia sufrió horrores porque fue la iglesia acusada de ser quien provocó el incendio en Roma. Y Nerón era el emperador. Y Nerón tomó medidas que Dios permitió, pero muchísimos hermanos, como se incendió Roma y Nerón entendía que eran los cristianos los causantes del incendio, prendió a muchísimos cristianos, los untó con brea y les arrimó fuego para que ardieran vivos. Decía que ellos serían los que alumbrarían los jardines de Roma, ardiendo vivos. Como Roma había ardido, entonces ellos ahora iban a arder. Los cristianos, algunos, iban a arder, como forma de iluminar Roma también. Bueno, me imagino que eso generaba, algún hermano se pondría nervioso, o muchos, y hablarían de ideas de ver cómo sacudirse el imperio romano de encima, porque eso también lo pretendió Israel de su tiempo, y vinieron aquellos que levantaron sediciones como Teudas y como los macabeos en el periodo intertestamentario, en esos 400 años de silencio, aparecieron los macabeos que se resistían contra Roma. Después aparecieron los celotes, que eran también hombres que incursionaban en política y eran anti-Roma. Y después apareció otro partido en los días del Señor Jesús, y poco antes también, pero que eran los cananitas. No confundamos con cananeos, no tiene nada que ver, suena parecido, pero estos eran los cananitas. Los cananeos eran los que habitaban Canaán, cuando llegó Josué cuando pasó el Jordán y encontró a los cananeos. Los cananitas eran un partido político nacionalista al extremo, donde quería sacudirse el yugo de Roma de encima, y atentaron contra Roma y oportunidad que tenían, inclusive aunque sea matar un soldado romano aislado, era una gran victoria y lo celebraban enormemente. Llevaban la política de guerra de guerrillas, es decir, trataban de incendiar todo lo que podían y atacar de noche y atacar algunos puestos militares romanos y bueno. Y claro, y todo eso estaba latente, hermano. Todo eso estaba latente. Todo eso, muchos perdieron padres, perdieron hijos, perdieron esposas, perdieron abuelos, ¿no? Perdieron hermanos, muertos en las cárceles romanas o crucificados o ejecutados a cuchillo. Y eso estaba en el corazón y hervía el pueblo, ¿no? Eran hermanos, pero no eran de mármol ni eran de madera. Entonces el Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo a decir: "Oh, tranquilo, tranquilo, porque toda alma se someta a las potestades superiores". No porque Pablo ignorara lo que pasaba, pero Dios es un Dios de orden y nunca instigó a nadie, porque ni en el Señor Jesús lo hizo, teniendo motivos para hacerlo. Es más, eh, resolvió no incurrir en nada contra los impuestos romanos, que ese era un tema muy, muy caliente, un tema urticante, un tema muy sensible, porque tenían un peso impositivo encima terrible, pagaban unos impuestos sangrientos. Y todavía, bueno, estaban aquellos que recaudaban impuestos, y con ellos, con Mateo, entre ellos, ¿no? Que después es uno de los apóstoles. Y había otro apóstol que Mateo recaudando impuestos para Roma, recaudando de los judíos para Roma, siendo Mateo un judío. Lo veían como un traidor. Tú cobrando los impuestos para nuestros enemigos.
Y después tenía que el Señor Jesús, solamente Él lo puede hacer y lo hizo perfecto, entre los 12 apóstoles, llamar a un publicano, cobrador de impuestos, y a un cananita, y juntar esos dos, y estuvieron entre los 12 apóstoles. ¿Mm? Porque el cananita ni se rebeló, ni el otro, el único que hizo lo que hizo porque era el hijo de perdición fue Judas. Pero Mateo tenemos un evangelio. Y Simón Cananita, no tenemos nada, pero es uno de los 12 apóstoles. ¿Cuál el Señor? No. Ningún hombre haría eso, pero el Señor Jesús sí. Entonces, luego de plantear esto a los hermanos en Roma y a nosotros, dice el verso 11, y esto, todo lo que hemos hablado, y esto, vamos ahora, dice, como diciendo, vamos ahora a una aplicación espiritual, de una preparación espiritual. Los primeros 10 versículos hacen referencia a pautas de convivencia del pueblo con el gobierno, Roma en este caso. Y se le dice esto a los romanos. En ninguna otra carta apostólica, ni a los efesios, ni a los filipenses, ni a los colosenses, ni a los tesalonicenses, ni en las cartas personales, pastorales, trata este tema, con la extensión que lo trata aquí. Y no es por casualidad, esto lo trata con los romanos. Son aquellos que vivían en el foco del incendio, en Roma. Los otros estaban lejos, ya era otra cosa. Pero estos estaban ahí. Y me lo imagino al apóstol Pablo que habrá visto que la situación estaba un poquito como hirviendo el agua y el Señor le mueve a escribir esto. Luego le dice a los mismos hermanos romanos y a nosotros. Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Habla de la brevedad del tiempo. Es hora de levantarnos del sueño, el sueño espiritual. Porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creí. Claro. Yo hablo de mí, estoy 54 años más cerca del Señor que cuando me convertí. Mi salud está mucho más cerca que cuando creí, allá con 21 años. Está más cerca nuestra salud. No perdamos de vista. Dice, la noche ha pasado aquel periodo de la edad presente que es como una noche oscura, donde los tiempos de la incredulidad, le dice a los romanos y a mí, los tiempos de la incredulidad, los tiempos de la idolatría. Muchos hermanos en aquellos días venían de una idolatría terrible, se convirtieron de una idolatría enorme, terrible. Toda la mitología romana. Todos los dioses que había, un dios para cada cosa. Y ese problema en Corinto también. Corinto tenía la mitología griega, pero cambiaban, cambiaban de problema, porque de la mitología griega a la romana. Si en uno se llamaba Júpiter, en la otra mitología se llamaba Zeus, el mismo dios, que era la cabeza de los dioses. Los romanos eran Júpiter y para los griegos era Zeus. Y bueno, y después una idolatría terriblemente desafiante en una inmoralidad terrible, los dioses del sexo, las profetisas de la prostitución, y aquello era algo terrible, hermanos, y ahí llega el Evangelio. Y a estos hermanos dice, a los que estáis en Roma, llamados santos,
que venían de situaciones de las cuales ninguno de nosotros hemos venido. Estábamos tan perdidos como ellos, no hay grado de perdición, pero nunca estuvimos hundidos en una idolatría de esa categoría. Era idolatría espiritual, era idolatría moral, eran costumbres reprobables, que a su vez venían, esa idolatría no nace en Roma, ni nace en Grecia, viene desde mucho antes, desde los sumerios, viene de Canaán, también desde Canaán vienen algunos resabios de idolatría y de antropolatría. Antropo es hombre, latría es adoración, la adoración del hombre. Se adoraba al César, se lo adoraba bajo pena de muerte. Y dice acá, la noche ha pasado, hermanos, dice el verso 12. Nos está diciendo, ya pasó la noche. Es hora de levantarse porque ha llegado el día, dice. Nos ha alumbrado una luz que antes no teníamos, que antes nos arrastrábamos en la inmundicia de la idolatría y de las costumbres reprobables. Bebíamos de lo más inmundo, de las fuentes más contaminadas. Y dice acá, ha llegado el día, pasó la noche y ha llegado el día de gloria eterna. Alguien dirá, no, pero todavía no ha llegado. No, claro que todavía no, porque estamos esperando al Señor. Pero ahora, eso me dice, está mucho más cerca de nuestra salud que cuando creí. Hemos adelantado mucho camino espiritual ya, falta menos. El trecho que falta recorrer es mucho más corto. Se suma a eso la expectativa y la esperanza bienaventurada de la iglesia. Es lo que le dice a Tito y a Timoteo. Estos hermanos son gentiles, que ahora forman parte de la iglesia donde no hay ni judío ni gentil. Pero Timoteo, que es hijo de una mujer judía fiel y de padre griego, Timoteo estaba de su padre también de haber recibido herencia griega. Y de su mamá y de su abuela, gracias a Dios, fue enseñado en las Sagradas Escrituras. Pero le dice a los hermanos en Roma, hermanos, ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas, echemos las obras de las tinieblas, todo aquello es contrario al Señor y a la palabra de Dios, porque es tiempo de despertar a una realidad, queridos hermanos, que golpea a la puerta cada vez con más fuerza. Dice el Señor que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Bueno, ahora está como lo último, siempre lo último, también en Roma habría lo último, formas de maldad, siempre se ha inventado cosas nuevas. La tecnología puesta al servicio de la maldad puede llegar a ser incontrolable. Bueno, hoy está muy al día la famosa inteligencia artificial. Y hermanos queridos, yo se lo digo, bueno, no intento ni asustar a nadie, no es esa mi tarea ni esto para eso. Por supuesto, seguiremos cantando, no digo que nos vamos a cantar más. Sí, y que más que tenemos que cantar más todavía. Pero no lo arreglamos cantando, ni lo arreglamos leyendo. Resistir la ola de maldad que se viene, que es incontrolable. Resistir todo el año que se está formando, que se desona.
la corrupción que estará al alcance de cualquiera en forma virtual y en forma real. Porque también se puede pasar de lo virtual a lo real, porque los canales para pasar de la inmundicia en una pantalla a pasar a una inmundicia real y tangible, los canales están establecidos para que cualquiera acceda a cualquier tipo de corrupción, pero sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Con lo cual el corromperse más todavía de lo que el mundo se ha corrompido hasta ahora, no va a haber ninguna dificultad. Es más, las posibles dificultades que hoy hubiera habrán sido subsanadas y todas las barreras habrán caído y se podrá acceder sin límites a un terreno que nadie sabe dónde termina. Y nosotros todavía estamos por aquí, hasta que el Señor dispone. Pero mientras no dispone de irnos al cielo, el verso 12 me dice, la noche ha pasado y ha llegado el día. Ha llegado el día para nosotros, pero viene una etapa muy oscura en el mundo, en la cual la iglesia tenemos que convivir. Hay que estar un tiempo más, sabe Dios cuánto. Pero como le dice a los colosenses y a los filipenses, dice resplandecer como luminares en el mundo. La luz que Dios nos ha dado, hay que transmitirla y hay que plantarla y hay que resistir a las tinieblas. Vistamos, nos dice al final del verso 12, las armas de luz. Armas de luz. Que estas son las armas de nuestra milicia, que dice que no son carnales. Se lo dice a los hermanos en Corinto. No son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas de maldad que tenemos delante y que tendremos en el cortísimo plazo. No hay que hacer absolutamente nada, solamente hay que acceder a la nueva tanda de móviles que ya están a la venta, donde el gran anuncio es que tiene inteligencia artificial en el grado que uno quiera tenerla. Poner eso, y eso accede cualquiera, eso es el control parental. Ya, anularon todo esto porque no hay forma de resistirlo. El control parental pasó a ser una broma frente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no está para desarrollar a nadie, está para corromper a todos, si fuere posible. Si eso fuere posible. Corromper a todos. Y porque hoy día es artificial todo, hasta la inteligencia. Entonces, esto en manos de todo aquel que quiera acceder a eso, no hay control de nada. Porque además está promocionado. Y está promocionado por los gobiernos, con todas sus bondades. Ahora, lo que nos dice son las otras cosas. Todas las bondades que eso tiene y todas las maravillas. Sí, que la medicina, que no sé qué, el tratamiento, no sé cuánto. Y para poder operar con inteligencia artificial. Sí, 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 está todo muy bien. ¿Y, ¿y qué más? El qué más no se dice, pero está ahí. Y se va a empezar a sufrir las consecuencias en el cortísimo plazo. No soy un profeta de la catástrofe, no, pero lo debo decir porque es así. Y porque me dice la noche ha pasado. Y esto tiene que ser una realidad nosotros, hermanos, en medio de una oscuridad terrible que se viene. ¿Eh? Me dice la Escritura, ha llegado el día. Mientras el mundo vivirá en una oscuridad total, ha llegado el día para la iglesia. Pero esto hace 2000 años que lo dice. Y obviamente hoy sigue siendo igual. Echemos pues la sombra de las tinieblas. Echar es algo violento. Cuando alguien echa a alguien, no les pide, por favor, usted no podría tener a bien retirarse. No, 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 no. Echar es decirle, usted se va de acá, por favor, ya. Ay, pero eso es un poquito violento. No, eso es poco violento. Mucho más violento referido a las obras de las tinieblas. Con estas cosas no se pacta, hermano.
Con estas cosas no se dialoga. Con Satanás no se dialoga porque ni el Señor Jesús lo hizo. Y no porque no tuviera nada para decirle. Andemos como de día, dice acá. ¿Por qué? Porque la noche ha pasado. Andar de día es andar a cara descubierta, andar en transparencia, andar en sinceridad y sufrir la cruz. Porque cuando todo el mundo anda en tinieblas y alguien anda en luz, el choque es violentísimo. Es violento. Cuando hay tinieblas y alguien enciende una luz potente, se produce un conflicto. Porque el que quiere vivir en tinieblas y le encienden una luz, está muy molesto. Y pide que la apague. Y no la vamos a apagar. ¿No? Ahí viene el enfrentamiento, por supuesto. Que no es contra sangre y carne. Pero este pasaje de Romanos es de una claridad y una actualidad, como toda la palabra de Dios que nos envejece, donde me está diciendo vistámonos las armas de luz. En el 14 dice, vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. La carne es toda aquella actitud, para hacerla fácil y sencilla, la carne es toda aquella actitud que contradice al Señor y a la palabra de Dios. Ya está, así de fácil. Y no hay más. Hay otras cosas más sofisticadas, pero bien sencillo. Lo que es contra Dios es contra la palabra de Dios. Lo que es contra la santidad son obras de tinieblas. Lo que es contra la justicia es injusticia. Y la injusticia es contra la santidad. Salmo 45, decíamos hace unos días, que el Padre habla del Hijo y dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Si no amamos la justicia y aborrecemos la maldad, es imposible orar, hermano. Podemos orar y no nos escuchará nadie. Dios no nos va a escuchar. Porque ha bendecido a Jesús de Nazaret, porque dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Si me bendice a mí sin amar la justicia y sin aborrecer la maldad, sería injusto para mí. Porque me está bendiciendo a mí, amando lo que el Hijo aborreció. Y si bendijo al Hijo porque aborreció lo que aborreció y amó lo que amó, amaste la justicia y aborreciste la maldad, no me puede bendecir a mí fuera de esas características, fuera de esas pautas. Entonces, el que ama la justicia hoy día, bueno, cuando el reino de la injusticia está instalado en todo lado. Y en medio de la injusticia, alguien que ame la justicia es como encender una luz potente en medio de las mayores tinieblas, donde todo el mundo está plácidamente descansando y corrompiéndose en las tinieblas y alguien va y le enciende una luz potente. Aborreciste la maldad, cuando la maldad tiene que ser denunciada y sufrir las consecuencias, porque esto no es gratis, ni es fácil, ni es barato. Pero vivimos tiempos muy especiales, queridos hermanos. Y los que viviremos, si Dios quiere, y si vivimos, como dice Santiago. Pero si Dios quiere y si vivimos, y nos deja un poquito más por acá, que se viene, no controla a nadie. Porque los que tienen que controlar son los que legislan. Entonces, no hay nada que hacer. Si está promovida por los que gobiernan, ¿quién va a controlar? Es incontrolable. Es incontrolable en el terreno humano, pero en el terreno espiritual puedo yo decir, no, 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 y no, y no, y no, e ir contra todo aquello que niega la palabra de Dios, que no niega el nombre del Señor y no guarda la palabra. Y no hay otra posibilidad. Y la otra es decir, bueno, nosotros no podemos hacer nada. Es como que el que está en el bote, está remando, pone los remos arriba y dice, bueno, lleve la corriente y ya no remamos más porque estamos. Pero nos dejamos llevar por la corriente hasta donde nos lleve. Cuando se pare el bote, el barco nos bajamos. Pero ya no podemos remar más porque contra la corriente estamos muy cansados, puede decir algo. Esa es la otra, que no es nada recomendable tampoco. Así que hermanos queridos,
Os dejo con estos sencillos pensamientos, pero en especial del 11 al 14 de Romanos 13, porque frente a todo lo que las autoridades de todas las épocas han legislado contra la palabra, queda un principio en pie que no se ha mudado. Cuando le dijeron a los discípulos, no denunciamos que no predicaras en este nombre, no enseñaran en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no dijimos esto? Dijeron, sí, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que siguieron y Dios los socorrió. Porque dice que después todos los días en el templo, públicamente y por las casas, no predicaban, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así termina ese capítulo 4 del libro de los Hechos. Así que, hermanos queridos, no hay más. Ah, sí, hay, claro, pero me refiero en esta hora lo que queríamos compartir con vosotros. Oremos por nuestros niños, nuestros nietos, nuestros sobrinos, todos los niños de la escuela dominical, todos los que conocemos, porque estarán expuestos, ya están expuestos a todas estas cosas y lo que viene es terrible. Que Dios nos socorra, nos ayude. Estamos en las manos del Creador de los cielos y de la tierra. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, pero tenemos que ir a aquel que nos amó y vivir en consecuencia, amando la justicia y aborreciendo la maldad. Un saludo a todos, Dios os bendiga y nos vemos el domingo, si Dios quiere.